Hola, queridos amigos de Alimento Espiritual. Es un placer para nosotros nuevamente poder encontrarnos a través de este programa que tenemos en este día de estudio de la palabra del Señor. Hola queridos amigos, qué bendición. Como siempre lo digo, nos reunimos alrededor del nombre de Jesús y de su hermosa palabra. Les contamos que tenemos un formato diferente, vamos a hacer un conversatorio con mi esposo, vamos a hablar de algo divino, maravilloso, como siempre, pero no sin antes, por supuesto, orar y mi esposo nos va a dirigir en una oración. Bien, vamos a orar. Padre del cielo, te damos gracias, Señor bendito, porque hoy hemos decidido apartar este tiempo para escuchar tu voz, Señor, para escuchar tu guía, tu dirección, Señor, para conocer más de tu voluntad. Y hoy oramos, Señor, en el nombre de Jesús, que seamos llenos del conocimiento de tu voluntad, en toda sabiduría e inteligencia espiritual. Espíritu de Dios, tú que inspiraste la palabra en aquellos hombres que la escribieron y que hoy, Señor, nosotros la tenemos y la podemos leer, tú hoy ilumínanos, Señor. Revélanos, Señor, la palabra. Haznos conocer y entender. ¿Qué querías tú enseñar a través de aquellos hombres que la escribieron? ¿Qué quieres tú enseñarnos hoy a nuestra vida, Señor? A aquellas circunstancias que estamos viviendo. Hoy abrimos nuestro corazón y nos disponemos a aprender de ti, que eres nuestro Maestro. Te lo pedimos en el nombre que es sobre todo nombre de Cristo Jesús. Amén y Y amén. amén. Bueno, mi amor, hoy vamos a hablar de algo súper especial, queridos. Abróchense sus cinturones porque vamos a hablar algo divino. ¿Dios es tu todo? Esa es una pregunta muy interesante y yo creo que cada uno tiene que reflexionar en este momento. Si Dios es nuestro todo y a través de este tema vamos a encontrar la respuesta a esta pregunta. Bueno, y aquí aprovecho para tutear a mi esposo porque no me deja que lo tutee, sino que lo vocee. Así se dice, ¿no? Entonces, ¿Dios es tu todo, mi amor? Dios es mi todo. Bueno, entonces a lo largo de del desarrollo del tema, nos vamos a dar cuenta en qué aspectos nosotros no tenemos a Dios como nuestro todo y consideramos que sí, porque es muy fácil decirlo, pero realmente en la práctica nos damos cuenta que muchas veces no es nuestro todo, ponemos otras cosas por encima de él. Claro, y muchas veces nos contentamos con decir que yo creo en Dios. Y no basta solamente con creer en Dios. De hecho, hay un versículo que me parece muy fuerte en la Biblia que dice que hasta los demonios creen en Dios. Y tiemblan. Tiemblan, ¿verdad? No basta solo con creer, sino que lo que yo sé de Dios y conozco de la palabra de Dios, lo obedezca. Y la pregunta en realidad de fondo no es si yo creo en Dios, sino de lo que yo conozco de Dios y de lo que yo sé de su palabra, ¿obedezco lo que sé, sea poco o mucho? Esa es la pregunta a responder. Sí, es cierto. Y hay aquí algo muy importante y es que nosotros debemos conocer a Dios, porque si no conocemos lo que Él es, lo que Él es en nosotros, puede hacer por nosotros, hace e hizo por nosotros, pues sencillamente no podemos definir si Él es o no es nuestro todo. Y hay una pasaje de la Biblia que quiero leer para iniciar este maravilloso mensaje y está en Génesis 14 del 18 al 20. Lo voy a leer, dice, entonces Melquisedec, que era rey de Salem y sacerdote del Dios Altísimo, sacó pan y vino y lo bendijo así. Esto fue a Abraham, ¿no? En este momento era Abraham. Bendito seas, Abraham, del Dios Altísimo, creador de los cielos y de la tierra. Y bendito sea el Dios Altísimo, que puso en tus manos a tus enemigos y le dio a Abraham los diezmos de todo. ¿Y por qué iniciar con este pasaje? Porque aquí utiliza, y varias veces, ahorita vos nos vas a ampliar algo que quiero que nos enriquezcamos con eso, y es que Melquisedec dice varias veces, creo, en cada pasaje que leí, 18, 19 y 20,
fue nombrado el Dios Altísimo, ¿sí? Y cuando hablamos del Dios Altísimo, hablamos del el Yon, ¿sí? Es decir, el Dios supremo, omnipotente, que tiene toda la autoridad para juzgar y gobernar sobre todas las naciones de la tierra. Enfatiza la soberanía de Dios, ¿sí? El poder y la autoridad de Dios sobre todas las cosas. O sea, esto es súper importantísimo y es con este concepto que vamos a trabajar, vamos a desarrollar, más que trabajar, vamos a desarrollar este mensaje. Pero aquí quiero algo que nos enriquezcamos, mi amor, y es de dos cosas. Aquí podemos encontrar la ley de la primera mención y hay dos acá, dos cosas que se mencionan por primera vez y es la palabra diezmo y el calificativo o el nombre del Dios Altísimo. ¿M? Y otra cosa bellísima aquí, habla del sacerdote Melquisedec, que era rey de Salem y sacerdote del Dios Altísimo. Entonces son tres cosas que yo quiero que nos amplíes un poquito y nos enriquezcamos, ¿verdad? Porque es una riqueza divina lo que aquí podemos aprender. Bueno, mire, es muy interesante lo que estamos viendo porque la ley de la primera mención es un principio de interpretación bíblica que se usa por muchos estudiosos y teólogos. Y según esta ley, la primera vez que una palabra o tema o doctrina se menciona en la Biblia o aparece en la Biblia, establece, llamémoslo así, un patrón o una clave importante para entender cómo ese mismo concepto se va a seguir desarrollando a lo largo de las escrituras. ¿Y cómo funciona? La idea es que Dios es el comunicador perfecto y Él introduce los conceptos en el momento correcto con una intención y un propósito desde el principio en el que eso es mencionado en la Biblia. En este caso se habla de el calificativo de Dios Altísimo y también acerca del diezmo. Y la primera mención de un tema suele contener ese significado esencial o lo que podemos llamar la semilla de la doctrina que se va a desarrollar más adelante. Ahora, ¿esta es una regla absoluta de interpretación bíblica? Claro que no, pero es una herramienta útil que junto con otros principios de interpretación bíblica, como por ejemplo el contexto en el que se habló ese tema, la gramática, el idioma original y la armonía general de las escrituras hacen un todo, porque la Biblia dice, la suma de tu palabra es verdad. Y quiero poner un ejemplo, mire, en Génesis 22:2 es la primera vez que se menciona el amor. Y Wow, Dios le dice a Abraham, divino. toma ahora tu hijo, tu único hijo Isaac, a quien amas. Y aquí el amor se muestra en el contexto de sacrificio. Y es interesantísimo porque esto apunta proféticamente al amor de Dios al dar a su Hijo Jesús por nosotros en el contexto completo de la Escritura. Y esto es lo que tiene que ver con la ley de la primera mención. Da la semilla para entender un concepto que se va a ampliar a lo largo de las Escrituras. Súper lindo, súper lindo. Y acerca de Melquisedec, Claro, y acerca de Melquisedec, aquí se menciona, dice, sacerdote y rey, ¿sí? Del Dios Altísimo. O sea, un representante del Dios Altísimo tiene dos funciones. El oficio de sacerdote, que es presentarse delante de Dios y oficiar lo que hace un sacerdote, que es adorar a Dios, que es conocer la voluntad de Dios, enseñarla al pueblo, pero también gobernar. Y esto se vincula perfectamente con Apocalipsis 1:6 cuando dice que nosotros, por lo que hizo Jesucristo, somos reyes y sacerdotes para para Dios Dios su su Padre, Padre. Entonces, por la unión que tenemos por la con unión Cristo. que tenemos con Cristo, ¿no? Y el hecho de que se mencione también el Dios Altísimo y que Melquisedec bendijo a Abraham, es un concepto de que nosotros somos personas que portamos bendición, somos portadores de bendición, sacerdotes y reyes para llevar bendición a donde quiera que llevemos. Y este contexto era un Y contexto autoridad. y autoridad, un contexto de guerra. Abraham venía de una guerra, de una batalla, ¿sí? Pero independientemente de las circunstancias difíciles de guerra que uno esté viviendo, prima
el poder y la autoridad de la bendición de Dios en el ejercicio del sacerdocio y del reinado al cual hemos sido llamados nosotros. ¿Y a quién representa aquí Melquisedec? Y aquí Melquisedec, al ser el sacerdote del Dios Altísimo, y del cual no se conoce genealogía, Nada. porque la Biblia no dice que desde quién descendió Melquisedec, quién era su papá, su mamá, ni su descendencia, es una figura de Cristo. Y de hecho, en el Nuevo Testamento se habla de que el sacerdocio de Jesucristo es un sacerdocio del tipo de Melquisedec, ¿verdad? Uy, genial. Esto es maravilloso, queridos. Esto es supremamente divino. Bueno, al nombrar aquí y hablar acerca de la supremacía del Dios omnipotente, del Dios de toda autoridad, del Dios que todo lo puede, del Dios que todo lo hace. O sea, esto es algo muy grande y muy maravilloso. ¿Y por qué es algo grande y maravilloso? Imagínense esto, nosotros fuimos hechos a imagen y semejanza de Dios, ¿cierto? O sea, es un privilegio enorme que hayamos sido hechos a su imagen y semejanza. ¡Wow! Que ahorita nombraste que entregó a Jesucristo por nosotros. Recontra, guau. O sea, Él entregó a su propio Hijo por amor a nosotros porque Él es Dios de amor. Entonces, Él está por encima de todas las cosas, por encima de todas las circunstancias. Esto es muy, muy, muy maravilloso. Y quiero hay varios pasajes que nombran, mencionan al Dios Altísimo. Por ejemplo, en el Salmo 57, 2 dice, David clama a Dios Altísimo por ayuda y protección. Y dice, clamo a ti, Dios Altísimo, pues tú me favoreces. Me gusta muchísimo Lucas 1:32 cuando fue el ángel Gabriel anuncia a Jesucristo, a María, a su hijo. O sea, el hijo que lo que ella iba a aportar en su vientre. Dice, este será un gran hombre y lo llamarán Hijo del Altísimo. El Señor le dará el trono de David, su padre. Wow, espectacular. Y sigue así mencionando lo que significa o la palabra, no, el calificativo o el nombre de Dios, que es el Dios Altísimo. Es decir, hace mención de la soberanía, el poder y la autoridad. Con la explicación que nos diste ahorita acerca de Melquisedec y lo que representaba Melquisedec, una representación o forma o tipo también se puede decir de Cristo, nosotros por estar unidos a Cristo representamos lo mismo ante el Dios Altísimo. ¿Sí? Bueno, Y de hecho, fíjate que es importante esto que estamos hablando porque el título de Dios Altísimo tiene un significado teológico profundo, ¿verdad? Y cuando hablamos teológico es la teología lo que busca es conocer a a Dios, Dios, sí, eso es. entender a Dios. La teología básicamente es yo quiero conocer a Dios. Y todos deberíamos ser teólogos porque estamos en una búsqueda del conocimiento de Dios. Y la palabra de Dios es lo que Él reveló de sí mismo a nosotros y a través de su palabra nosotros podemos conocer a qué se refiere ese calificativo de Dios Altísimo, a qué se refiere con la soberanía, con el poder y con la autoridad de Dios. Genial. Miren esto tan importante. Bajo este concepto de lo que representa el Dios Altísimo y también bajo el concepto del Dios alto, ¿sí? Cuando algo es más alto que nosotros es porque algo nos sobrepasa, ¿sí? Está por encima. Está por encima. O sea, cuando pensemos en Dios y vamos a pensar en Dios como en el que nos sobrepasa, el que lo sobrepasa todo, el que sobrepasa todas las circunstancias, todas las enfermedades, todos los faltantes, todo el dolor, todo lo que está ocurriendo en la vida de cada uno. ¿Sí? Dios está por encima, es más alto. Pero hay algo, y por eso el título de este tema, que es Dios es tu todo, ¿qué hemos puesto por encima de Dios? ¿Qué hemos puesto por encima de Dios? Y esto tiene mucho que ver con Lucas 10, 27 y 28. Y esto es algo divino. Voy a leerlo y después hablo un poco acerca de cuando ponemos algo por encima de Dios. Lucas 10, del 27 al 28 dice la forma en que nosotros debemos amar a Dios. Dice, el intérprete de la ley respondió, amarás al Señor. Había una conversación ahí, a Jesús siempre le buscaban la caída, la forma de que él, bueno, de que
de que cayera de alguna manera, De que se equivocara de en que se algún equivocara. concepto de la ley para ellos poderlo Acusar. acusar y juzgar. Exacto, exacto, sí. Gracias, mi amor. Entonces dice, el intérprete de la ley le respondió, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas y con toda tu mente y a tu prójimo como a ti mismo. Jesús le dijo, has contestado correctamente, haz esto y vivirás. Esto es maravilloso. Cuando la Biblia dice que yo debo amar a Dios con todas mis fuerzas, con toda mi alma, con toda mi mente, ¿sí? Con todo mi ser, es un amor de verdad que sobrepasa, que necesitamos la ayuda divina para poderlo amar así, porque realmente no hemos aprendido a amar así, solamente con la ayuda del Espíritu Santo y bueno, por supuesto creyendo en lo que Él es, el Dios Altísimo, vamos a poderlo amar. Sin embargo, aquí vamos a revisar algo y es, ¿por qué Dios quiere que nosotros lo amemos tanto? ¿Mm? Y es algo supremamente espectacular. Yo me hice esa pregunta. ¿Por qué Dios quiere? ¿Vos puedes decirnos algo acerca de esto? ¿Por qué Dios quiere que nosotros lo amemos tanto? ¿Será porque es un Dios egoísta? ¿Un Dios narcisista? ¿Un Dios, como otro calificativo de esos que todo para mí? Creo que Sí, esas dos. sí, también el Dios que quiere que nosotros ¿Controlador? estemos, sí, o sea, ¿Subyugados? subyugados, esa es la palabra, Ajá. subyugados a Él. Entonces, ¿por qué Dios va a querer que nosotros le amemos de esa manera? Claro, es una pregunta interesante. Yo diría, porque Él nos amó primero, ¿sí? Porque Él nos amó primero. Entonces, cuando Él entrega todo su amor por nosotros, para nosotros, cuando Él es el Dios que nos formó, sopló vida y dice que nos hizo en el vientre de nuestra madre y mi embrión fue visto por sus ojos, Dios nos formó, ¿sí? Por amor. Nos amó primero, desde antes de la fundación del mundo. Sí, y algo que a mí me hizo sentido, clic, alumbró los ojos de mi corazón, de mi entendimiento, y es esto tan espectacular. Dios no necesita de mi amor, pero ¿por qué dice entonces que yo debo amarlo de esa manera? Él no deja de ser Dios porque yo no lo ame, ¿sí? Si no, imagínense cada rato, es Dios y no soy Dios, o soy Dios y no soy Dios. No tiene sentido. Él es Dios por encima de si yo lo amo o no lo amo. Pero algo más importante que esto dice al final Jesucristo en el verso 28 dice, haz esto y vivirás. ¿Sí? ¿Qué significaba esto? Cuando yo amo a Dios con toda mi alma, con todas mis fuerzas, con toda mi mente, con todo mi corazón, cuando yo lo amo de esa manera, recibo vida. ¿Y vida qué? En abundancia. Y ninguna área de mi vida tiene que estar muerta, porque hay áreas en las que estamos experimentando muerte, escasez, ¿sí? No estamos viviendo lo que Dios ya tiene preparado para nuestras vidas. Dios no necesita que nosotros lo amemos porque Él necesite de mi amor. Él necesita que nosotros lo amemos de esa manera porque Él quiere entregar todo lo que Él tiene preparado, hecho, lo que Él es para nosotros. Si hay algo en lo que Dios se complace, y esto me enardece, esto me parece divino, si hay algo en lo que Dios se enardece, mi amor, es en darnos, Ujú. es en darnos, es en darnos todo lo que nosotros necesitamos. Y la suma de la palabra es verdad. ¿Cristo es qué? Cristo es vida, ¿sí? Cristo es vida y está por encima de todo. Entonces, ahorita volvemos al concepto, pero querías decir algo ahorita. Sí, y esto vincula dos conceptos muy importantes. Dijiste que el amor es vida, ¿verdad? Ajá. Y la Biblia dice que de tal manera amó Dios al mundo que envió a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga Vida vida eterna. O sea que la fuente de la vida eterna es el amor de Dios. Si yo quiero tener vida, calidad de vida, yo tengo que estar lleno del amor, viviendo en torno al amor, y ahí voy al concepto antagónico. El odio acarrea muerte. muerte. ¿Sí? El amor trae vida, el odio va a acarrear muerte. Claro. Entonces, para que aquí esto quede súper claro con todos, con todo alimento espiritual, los que nos están escuchando en esta noche, que es súper divino, Dios quiere que nosotros le amemos de esta manera,
porque ya tenemos el amor de Él para poderlo amar e ir a la fuente. Es algo va más allá de lo que nosotros nos imaginamos. No es un amor egoísta, es que cuando yo le amo y lo tengo a Él como el primero, como el Altísimo, todo, recibo todo lo que quiero. Quería hacer esa aclaración tan supremamente importante. Cuando yo no veo a Dios como el Dios Altísimo, cuando yo no tengo a Dios como mi todo. Miren esto, cuando pongo algo por encima de Dios. Lo que Dios es súper respetuoso, amoroso, justo, y aunque tiene toda la soberanía y toda la autoridad, lo que yo pongo por encima de Él lo respeta. ¿Sí? ¿Y qué es poner algo por encima de Él? Es ponerlo así, poner otra cosa más importante que Dios, es decir, tener un ídolo, Ujú. adorar algo más que a Dios. ¿Cuándo adoramos algo más que a Dios? Por ejemplo, cuando en mi corazón ese algo o ese alguien ocupa un lugar más importante Correcto, que el de Dios, ¿sí? correcto. Entonces, esa persona o ese algo o esa circunstancia o esa posesión o ese bien son más importantes que mi relación con Dios, que el buscar a Dios, que el preguntarle a Dios, que el adorar a Dios. Y Dios entra a un segundo lugar. Si me queda algo, ¿sí?, de amor, se lo entrego a Dios como una sobra. Pero lo más importante es mi trabajo, mi familia, mi mujer, mis hijos, el dinero, qué sé yo. Y Dios empieza a ocupar un segundo lugar. Claro. Lucas capítulo 10, el que leímos hace un ratico, del 27 al 28, ahí entra a formar parte, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, tu alma, ¿cierto? Tu mente. Cuando, por ejemplo, voy a hablar del afán y de la preocupación. Estoy muy angustiada, afanada y preocupada y todo el tiempo pienso en lo mismo, pienso en lo mismo, pienso en lo mismo. Ahí estoy diciéndole al Dios Altísimo, estás por debajo, eres realmente bajito frente a esta circunstancia. ¿Sí? ¿Sí? ¿Por qué? Porque mi mente está ocupada ¿en qué? En la preocupación. Mi mente está enfocada ¿en quién? En la preocupación y no en lo que es Cristo. Correcto. Ujú. Y es algo interesante porque a lo largo de la Biblia se habla del concepto de la idolatría, ¿no? Y muchas veces uno asocia el concepto de la idolatría con tener, no sé, una imagen, ¿no? Un muñeco o un becerro que ellos se hacían. Pero iba más profundo, iba en el corazón. ¿Qué ocupa el lugar de Dios en mi corazón? ¿Qué es más importante que Dios en mi corazón? Y que básicamente alrededor de ello gira mi vida, mis decisiones y hacia allá me muevo, independiente de lo que Dios diga, independiente de la voluntad de Dios. Sí, y aquí quiero poner, amor, un ejemplo sencillísimo. Es un ejemplo, hoy viví esto. Como teníamos hoy tantas cosas por hacer, muchas cosas pendientes, mucho por hacer en este día. Claro, cuando después de haber orado y leído la palabra de Dios ya me fui a arreglar y estaba en la ducha y resulta que empezó como el corazón a palpitarme porque me estaba acelerando demasiado por el tiempo. Inmediatamente, y con este tema refresco del Dios Altísimo, yo le di la orden a mi cuerpo y a toda mi mente y a todo mi ser y le dije, en el nombre de Cristo Jesús, se sujetan al dueño del tiempo, al Dios que todo lo ordena, al Dios que todo lo hace, al creador de mi vida. Se sujetan, reciban la paz de Cristo. Y ahí puse por encima de mi cuerpo, que era el que estaba sintiendo en ese momento, puse a Dios por encima de mis emociones, porque me estaba acelerando y quería rápido, ¿no? Y cuando yo me acelero, acelero a todos los que están a mi alrededor, porque eso impacta, Ujú, se ¿sí? transmite. Se transmite. Y empecé, pero inmediatamente así, entré en paz. Entró en mi cuerpo en descanso porque se sujetó al Altísimo. Y aquí, miren, yo quiero recalcar, mi amor, quiero que, o sea, que esto nos quede grabado. El afán y la preocupación son un ídolo, ¿sí? El estar afanados, preocupados por algo es realmente poner algo por encima de Dios, ¿sí? Y la gente dice, pero ¿qué culpa tengo si me afano? Someter la mente,
someter el cuerpo y las circunstancias al Dios Altísimo y ponerlo a Él por encima de eso, baja el afán, lo quita el afán y la preocupación. Claro, y mira, y dice la Biblia, por nada estéis afanosos, sino que sean vuestras peticiones conocidas delante de Dios en toda oración, ruego y acción de gracia. Entonces, ahí volvemos al tema del que estábamos hablando de la idolatría. Cuando yo idolatro algo, una circunstancia, un problema, una dificultad, olvido a Dios, dejo de buscar a Dios, dejo de llevarle esa preocupación a Él, que es el que la puede manejar, y me centro en lo otro, voy a entrar en angustia, en temor, y no va a estar el amor gobernando esa circunstancia, que es lo que trae vida. Exactamente. Y ahí podemos decir, sí, Dios es mi todo, ¿sí? Cuando a mí no me controla la circunstancia, no me controla la enfermedad, aunque esté sintiendo dolor, aunque esté sintiendo lo que esté sintiendo. Si a mí no me controla la preocupación, si a mí no me controla el miedo, si a mí no me controla todas estas emociones, porque no todos son demonios, ¿sí? Son emociones también. Cuando no toman mi vida, no se hacen cargo de mí, estoy poniendo a Dios como el Dios Altísimo. Y aún si fueran demonios, tenemos que la autoridad en el nombre de Cristo se va. Ya, ¿sí? Pero esto es algo supremamente maravilloso. Si Él es mi todo, su palabra está por encima de mi circunstancia, su autoridad por encima de mi circunstancia, su amor por encima de mi circunstancia, y empiezo a verlo a Él, como cuando los niños, o cuando yo, porque ya estoy grande, pero 30 centímetros más ni de mi esposo que yo, y yo para poderlo ver yo tengo que levantar mi mirada, ¿cierto? Siempre levantemos nuestra mirada al Altísimo, al que todo lo puede. No para preguntarle, ¿y ahora qué voy a hacer? Sino, Señor, tú estás aquí conmigo, no tengo miedo, no voy a estar preocupada, no voy a estar angustiada. Eso es espectacular, ¿no? Y es espectacular porque fíjate que en muchos de los salmos que David escribió, en medio del desierto, en medio de la persecución, sujeto al odio de Saúl que lo quería matar, él usaba muchas veces la frase moraré bajo la sombra del Altísimo, ¿sí? Entonces, fíjense el concepto aún, imaginémoslo visualmente. Si yo estoy bajo la sombra de alguien, ese alguien está por encima mío y es más grande, ¿verdad? Es el Altísimo y su sombra me cobija. Y también habla de bajo las alas del Omnipotente. Entonces, David tenía claro el concepto del Dios Altísimo en medio de una circunstancia adversa. Él podía escoger quejarse de Dios, decirle, Señor, pero ¿por qué permites que Saúl me persiga si yo no he hecho nada malo, si yo he sido bueno, si yo te he buscado? La queja es lo contrario al entendimiento de que Dios es altísimo, porque cuando yo pongo la queja delante de mí, es como si no estuviera viendo a Dios que está por encima de las circunstancias. Genial, súper lindo. A mí este tema me edificó muchísimo, la verdad, demasiado para la gloria de Dios, y me siento recontra feliz por esta palabra. En resumen, queridos amigos de Alimento Espiritual, en resumen, cuando algo ocupa el lugar de Dios o está al mismo nivel de Dios o está por encima de Dios, debemos tener en cuenta lo siguiente: de eso no se va a ocupar Dios, porque yo lo estoy poniendo a su nivel o por encima de Él. Dios se va a ocupar de lo que yo pongo a sus pies, de lo que yo le entrego, de lo que yo rebajo, pongo por debajo de sus pies, ¿cierto? Por debajo de Él. Él lo sometió todo, absolutamente todo. Y esto es algo sencillo, pero muy importante y muy poderoso de entender. Ujú. Y algo muy importante, bueno, y de manera práctica, yo cómo salgo de esa idolatría en el corazón, de tener a alguien o algo, una circunstancia por encima de Dios como Dios omnipotente, como Dios altísimo. Sí, Y yo creo que una manera práctica y bíblica es a través de la alabanza y la adoración. Porque en la alabanza y la adoración yo clave. engrandezco al Señor. Amén, así es. Lo Confieso, levanto. confieso lo enorme, lo poderoso, lo omnipresente, lo omnipotente, declaro que todo se sujeta a Él. Entonces mi mente, mi corazón y todo mi ser
se sujetan a eso, pero cuando no hay una vida de adoración, de alabanza, yo voy a estar viendo el problema, voy a estar viendo la dificultad. Y ahí me quedo, ese es el ídolo, y ahí me quedo. Y luego muchas veces termino echándole la culpa a Dios de por qué me abandonó o por qué me dejó. Y esto es algo que hemos estudiado varias veces en Alimento Espiritual, y es lo que hizo María en medio de su circunstancia cuando queda embarazada del Espíritu Santo. Y ella usa esa frase tan maravillosa que está en Lucas 1:46. Entonces María dijo, engrandece mi alma al Señor. Ella estaba viviendo una circunstancia muy adversa, de riesgo de muerte por aparecer embarazada del Espíritu Santo. Pero en circunstancias difíciles, nosotros tenemos que engrandecer al Señor, al Dios altísimo, al omnipotente, bajo su sombra, bajo sus alas, bajo su manto. ¿Mm? Chévere. Divino, 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 divino. Vamos a orar. Vamos a orar, vamos a engrandecer a Dios en este momento y que esto nos quede claro, mis queridos amigos de Alimento Espiritual. A mi esposo y a mí lo estamos poniendo en práctica. Siempre les digo y les recuerdo esto, nosotros no estamos por encima de. No quiere decir que porque estemos enseñando esta palabra o la hemos estudiado, ya no la conocemos y la sabemos toda. No, nosotros estamos aplicando, aprendiendo lo que Dios nos está enseñando. Y qué maravilloso esto. Entonces, queridos, ¿qué tal si adoramos a Dios y hacemos unas renuncias? Y también vamos a pedirle a Dios que nos muestre si tenemos por ahí algún ídolo y si estamos bajando a Dios del lugar que le corresponde. Porque yo lo quiero a Él como mi fuente suprema. Yo quiero al que se encarga de todas las cosas, yo lo pongo por encima, porque de Él viene toda la abundancia de gracia, abundancia de paz, abundancia de poder, abundancia de autoridad, abundancia de todo lo que nosotros necesitemos. Jesús, te damos muchas gracias, Señor. Gracias porque tú lo hiciste todo por amor a nosotros. Gracias porque nos diste el ejemplo más grande aquí en la tierra de poner al Padre como el Dios Altísimo y siempre honrar que todo lo que hacías lo que oías y veías del Padre, del Dios Altísimo. Y hoy, Señor de los cielos, como una que soy en Cristo, y usted ore por usted, yo voy a orar por mí. Usted ore en su nombre, a su nombre. Jesús, yo hoy en el nombre de Cristo, en tu nombre Cristo, yo renuncio, Señor de los cielos, a poner otros dioses, a ponerme a mí misma, mis necesidades, mis circunstancias por encima de ti. Yo renuncio y me arrepiento también, en el nombre de Cristo. Señor, y aún de lo oculto, de lo que yo no me he dado cuenta, y que he puesto por encima de ti, yo quiero renunciar. En el nombre de Jesucristo. También quiero renunciar a la pereza para adorar, para alabarte. Señor, este es otro resultado maravilloso y divino de la adoración. Cuando te adoro, te engrandezco. Cuando te adoro, Señor de los cielos, te veo como el más alto. Y así quiero verte siempre. Yo pequeña, Señor, yo insignificante, yo nada para que tú lo seas todo. Y yo quiero que tú seas todo. Yo te tengo como mi todo, Señor. Y renuncio en el nombre de Jesucristo a todo, Señor de los cielos, lo que quiero ocupar mi mente, mi alma, mi corazón, mis fuerzas, en tu nombre, Jesús. Hoy te bendigo, Señor, porque siendo el más grande, me escuchas, siendo el más poderoso, me atiendes, siendo el más hermoso, Señor de los cielos, me miras. Siendo el más, Señor de los cielos, el que tiene miles, millones de ángeles que te adoran, amas cuando yo te adoro, Señor. Te engrandeces, Señor. Te alegras, Señor, cuando yo te adoro y yo te doy gracias, Señor, porque eres el más grande de amor, el más grande en poder, el más grande en todo, el más alto, Señor de los cielos, en todo. Jesús, te engrandezco y te doy tantas gracias, mi Señor. Roibane, Shalayene,
y te adoro, Señor, y te adoro. Señor, gracias por tu Espíritu, Señor, que nos enseña a adorarte y a verte como el Dios Altísimo. Gracias, Espíritu Santo, por enseñarnos, por guiarnos, por sostenernos de la mano. Gracias por tu poder y tu gracia. Gracias por tu amor en nosotros, Jesús. Gracias, Señor. Te seguimos orando, Señor. Gracias. Señor, te damos gracias. Porque aunque andemos en valle de sombra, de muerte, de enfermedad, de dificultad, de desierto, Señor, moramos bajo las alas del Omnipotente. Tú estás por encima de toda dificultad, de toda enfermedad, de todo problema. Todo se sujeta a ti porque tú eres el Altísimo, Señor. Estamos bajo tus alas. Bajo tu sombra, Señor, nos cobijamos, Señor bendito. Hoy te adoramos desde lo profundo de nuestro corazón. Hoy te bendecimos porque tú eres el Dios omnipotente, el Dios omnisciente, omnipresente, Señor. Te damos a ti toda la gloria, la honra y la alabanza. En medio de la adversidad y dificultad, Señor, que podemos estar viviendo en este momento, renunciamos a todo tipo de queja. Renunciamos a todo tipo de odio, porque el odio y la queja traen muerte. Y nos apropiamos de tu amor, Señor bendito. La fuente de la vida eterna es tu amor, porque de tal manera nos amaste que enviaste a tu Hijo para salvarnos y darnos vida eterna. Entonces, Señor bendito, hoy declaramos que estamos llenos de tu amor. Y tu amor echa fuera todo el temor. Se va el temor a la muerte en el nombre de Jesús. Se va el temor a la enfermedad, a la pérdida, a la soledad. Se va el temor al futuro en el nombre de Jesús, porque moramos bajo la sombra del Omnipotente, del Dios poderoso. Y hoy en el nombre de Jesús decidimos ejercer nuestro sacerdocio, Señor. Los sacerdotes que son aquellos que adoran y alaban a Dios. Y decidimos ejercer nuestro reinado, los que gobernamos nuestra vida con tu palabra, con tu guía y tu dirección. Así lo creemos, Señor, en el nombre de Jesús. Hoy bendecimos, Señor, nuestra vida, bendecimos nuestra familia, Señor, porque tal y como hoy aprendimos en tu palabra, el sumo sacerdote Melquisedec, sacerdote del Dios Altísimo, bendijo a Abraham en tiempos de adversidad y de guerra. Era portador de bendición. Y yo hoy me declaro un portador de bendición. Bendigo este país, bendigo este gobierno, bendigo la ciudad donde estoy viviendo, bendigo mi trabajo, bendigo mi vida, bendigo mi familia, bendigo mis hijos. Decido ser portador de bendición y renuncio en el nombre de Jesús a ser portador de maldición. Un sacerdote del Dios Altísimo nunca porta maldición. Hoy bendigo, hoy digo lo bueno, Señor, de estas circunstancias, aún siendo adversas, pero me sujeto a la sombra del Altísimo y a las alas del Omnipotente. Así lo creemos y lo declaramos en el nombre, que es sobre todo nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. ¡Gloria a Dios! Bueno, queridos amigos de Alimento Espiritual, estamos morando bajo las alas del Altísimo, bajo la sombra del Omnipotente. Así que este programa, esta palabra que hoy nos ha hablado el Espíritu de Dios, multiplíquela. Sea usted portador de bendición y de buenas nuevas, entréguesela a alguien, envíesela a familiares, amigos, para que a través suyo y nuestro la palabra de Dios siga llegando hasta lo último de la tierra en el nombre de Jesús. Amigos, los bendigo y nos vemos en el próximo programa. Si te gustó nuestro contenido, no te olvides por favor de darle me gusta, de seguirnos en nuestro canal y en nuestras redes sociales, pero sobre todo de compartirlo. Si te hizo sentido, si aprendiste algo, por favor compárteselo a alguien más y puedes continuar viendo alguno de los demás programas y los otros videos que tenemos publicados en nuestras redes.